¿Sabías que los enemigos más temidos de Israel no fueron ni los egipcios ni los filisteos, sino una civilización casi borrada de la historia? Los amorreos, guerreros del desierto, fundadores de imperios y, según la Biblia, condenados por Dios. En este video vas a descubrir por qué fueron considerados gigantes, cómo llegaron a gobernar Babilonia y qué prácticas oscuras los convirtieron en símbolo del juicio divino. Pero también verás el otro lado. ¿Y si no eran monstruos? ¿Y si la historia que conoces está incompleta? Alrededor del 2500 a.C., cuando las primeras pirámides egipcias apenas comenzaban a elevarse hacia el cielo, los amorreos emergían de las regiones desérticas del oeste de Mesopotamia, en lo que hoy conocemos como Siria. Eran un pueblo semita del noroeste, hablantes de una lengua que sorprendentemente guarda parentesco con el hebraico moderno. Esta conexión lingüística no es casualidad. Revela vínculos ancestrales que harían su futura rivalidad con Israel aún más intrigante y compleja. Pero los amorreos no eran simples pastores nómadas. Eran supervivientes forjados por las duras condiciones del desierto, guerreros adaptables que habían aprendido a prosperar donde otros perecían. Las sequías prolongadas y los cambios climáticos los obligaron a migrar, convirtiéndolos en una fuerza cultural y militar imparable. Como lobos del desierto, observaban desde las márgenes las prósperas ciudades sumerias de Ur, Uruk y Babilonia, esperando el momento perfecto para reclamar su lugar en el gran escenario de la civilización. Su origen permanece envuelto en misterio, pero las evidencias arqueológicas sugieren que procedían de una cultura seminómada sofisticada. No eran bárbaros destructores. Eran oportunistas inteligentes que sabían cuándo atacar y cuándo negociar. Esta habilidad para adaptarse y sobrevivir los convertiría, en siglos posteriores, en los antagonistas más formidables que Israel encontraría en su camino hacia la tierra prometida. Las tablillas cuneiformes nos cuentan que ya en sus primeros días, los amorreos inspiraban una mezcla de admiración y aprensión en las civilizaciones establecidas. Los escribas sumerios los describían como la gente de la montaña o los que no conocen el grano, pintándolos como extranjeros peligrosos pero poderosos. Sin saberlo, estos antiguos cronistas estaban documentando el nacimiento de un pueblo que se convertiría en una pieza clave del rompecabezas bíblico, los futuros rivales de la nación elegida de Dios. La historia da un giro dramático alrededor del año 2000 a.C., cuando los amorreos dejaron de ser espectadores para convertirse en protagonistas. Como una marea imparable, comenzaron a infiltrarse en las ricas tierras de Mesopotamia, pero no como conquistadores brutales, sino como infiltradores geniales. Su estrategia era brillante. En lugar de destruir las civilizaciones existentes, las adoptaron, las adaptaron y finalmente las dominaron desde adentro. Imagina las grandes ciudades de Babilonia y Mari viendo llegar a estos extranjeros del oeste con una mezcla de curiosidad y preocupación. Los amorreos no llegaron con ejércitos devastadores, llegaron con familias, habilidades comerciales y una astucia política que pronto los llevaría a ocupar los tronos más poderosos de la región. Bajo líderes carismáticos y visionarios, establecieron dinastías que cambiarían para siempre el rostro del mundo antiguo. El momento cumbre de su ascensión llegó con la fundación de la primera dinastía babilónica, completamente amorreia. Aquí emerge uno de los personajes más fascinantes de la historia antigua, Hammurabi, descendiente de los nómadas del desierto que se convertiría en el legislador más famoso de la antigüedad. Bajo su reinado, 1792-1750 a.C., los amorreos no solo dominaron militarmente la región, sino que crearon un legado cultural que perduraría milenios.
Hammurabi no era solo un conquistador, era un genio organizacional que entendía que el verdadero poder no venía solo de las espadas, sino de las leyes. Su famoso código, grabado en una estela de diorita negra, estableció principios de justicia que aún hoy reconocemos. Ojo por ojo, diente por diente. Imagina la paradoja histórica. Los mismos amorreos que la Biblia condenaría por su iniquidad fueron quienes establecieron algunos de los primeros códigos de justicia de la humanidad. El imperio amorrea se extendía desde las montañas de Anatolia hasta las costas del Golfo Pérsico y desde los desiertos de Siria hasta las llanuras de Mesopotamia. Babilonia se convirtió en el faro de la civilización bajo su dominio, irradiando poder, cultura y comercio. Sin embargo, esta época dorada también plantaba las semillas de conflictos futuros. Su expansión hacia el oeste los llevaría inevitablemente a Canaán, donde siglos más tarde se encontrarían cara a cara con otro pueblo semita que también reclamaba el favor divino, los israelitas. La historia se vuelve aún más fascinante cuando seguimos a los amorreos en su migración hacia el oeste, como ríos que se ramifican desde su fuente original en Mesopotamia. Alrededor del 1900 a.C., durante la Edad del Bronce Medio, grupos de amorreos comenzaron a establecerse en Canaán, esa tierra fértil que se convertiría en el epicentro de su futura confrontación con Israel. Pero esta no fue una invasión súbita. Fue una integración gradual, pero decisiva, que cambiaría para siempre el paisaje cultural y religioso de la región. Imagina las colinas verdes de Judea y las fértiles llanuras de Sharon recibiendo a estos nuevos habitantes. Los amorreos no llegaron como conquistadores arrasadores, sino como colonizadores inteligentes que sabían reconocer una buena oportunidad. Se mezclaron con los cananeos nativos, adoptando y adaptando las prácticas locales mientras mantenían su identidad distintiva. Este proceso de aculturación creó una sociedad híbrida fascinante que combinaba la astucia comercial amorreya con el conocimiento agrícola cananeo. Las ciudades fortificadas comenzaron a surgir bajo su influencia. Muros masivos de piedra, puertas imponentes y sistemas defensivos sofisticados que aún hoy impresionan a los arqueólogos. Lugares como Hazor, Laquis y Geser se convirtieron en centros de poder amorrea, cada uno protegido por fortificaciones que rivalizaban con las mejores de Mesopotamia. Pero estas ciudades no eran solo fortalezas militares, eran centros de comercio, cultura y significativamente religión. Aquí es donde la historia se vuelve más compleja y moralmente ambigua. Los amorreos trajeron consigo sus propias deidades, especialmente Amurru, el dios de la tormenta, que se fusionó con los dioses cananeos locales como Baal. Sus prácticas religiosas incluían rituales que, según los estándares bíblicos posteriores, serían considerados abominables. Altares de sacrificio, posiblemente incluyendo sacrificios humanos, comenzaron a aparecer en los lugares altos de las colinas cananeas. Esta época marca el momento crucial en que los amorreos se establecieron firmemente como una de las 7 naciones de Canaán mencionadas en la Biblia. Ya no eran forasteros, ahora eran habitantes legítimos de una tierra que, según la promesa divina, estaba destinada a otro pueblo semita. Sin saberlo, estaban preparando el escenario para uno de los conflictos más documentados de la historia antigua, una confrontación que trascendería lo meramente territorial para convertirse en un choque de cosmovisiones divinas. Retrocedamos en el tiempo hasta las tiendas de cuero de cabra de Abraham, el patriarca errante cuya historia marca el comienzo de la narrativa bíblica. Es aquí, bajo las estrellas del desierto de Canaán, donde los amorreos hacen su primera aparición bíblica, no como enemigos feroces, sino como vecinos enigmáticos con quienes era posible, aunque precariamente, coexistir.
Esta primera interacción establece un patrón complejo de relaciones que oscilaría entre la cooperación temporal y la rivalidad predestinada. En Génesis 14 encontramos uno de los episodios más intrigantes de esta relación temprana. Cuando Lot, el sobrino de Abraham, es capturado por una coalición de reyes invasores, el patriarca no duda en buscar aliados para el rescate. ¿Y quiénes son estos aliados? 3 hermanos amorreos, Mamre, Escol y Aner. Imagina la escena: Abraham, el hombre de fe, marchando al lado de guerreros amorreos bajo la misma bandera, unidos por una causa común. Era una alianza extraña pero efectiva que resultaría en una victoria decisiva. Sin embargo, este momento de cooperación es solo un destello de luz en lo que pronto se convertiría en una narrativa mucho más sombría. Dios mismo establece el tono de la futura relación en Génesis 15:16, cuando promete a Abraham la tierra de Canaán con una condición temporal inquietante, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Esta declaración divina es escalofriante en su implicación. Sugiere que hay un reloj cósmico contando hacia un juicio inevitable. La profecía establece a los amorreos no solo como habitantes de la tierra prometida, sino como símbolos de una corrupción moral que eventualmente requeriría intervención divina. Abraham y sus descendientes tendrían que esperar 4 generaciones, no por capricho divino, sino porque la iniquidad amorreya necesitaba tiempo para manifestarse completamente. Es como si Dios fuera un juez supremo, esperando que el crimen alcanzara su máxima expresión antes de dictar sentencia. Esta tensión narrativa es fascinante desde una perspectiva histórica. Los amorreos aparecen como un pueblo complejo, capaces de honor y alianza, como muestra su apoyo a Abraham, pero también portadores de una semilla de corrupción que eventualmente los condenaría. La Biblia los presenta como un pueblo próspero y poderoso que había construido ciudades impresionantes y establecido culturas sofisticadas, pero que también había cruzado líneas morales que los pondrían en curso de colisión directa con el plan divino para Israel. Mientras los descendientes de Abraham vagaban por el desierto de Egipto y luego por las arenas del Sinaí, los amorreos en Canaán se sumergían cada vez más profundamente en prácticas que la Biblia condenaría como abominaciones ante Dios. Para entender realmente por qué estos pueblos se convirtieron en los antagonistas principales de Israel, debemos adentrarnos en el mundo oscuro de sus rituales religiosos y costumbres sociales, un mundo que contrastaría violentamente con la ley moral que Moisés recibiría en el monte Sinaí. Imagina los lugares altos de las colinas cananeas al amanecer. El humo se eleva desde altares de piedra donde se realizaban rituales que helaban la sangre. Las evidencias arqueológicas sugieren que los amorreos, junto con otros pueblos cananeos, practicaban sacrificios humanos, posiblemente incluyendo niños, en honor a deidades como Baal y Astarte. En sitios como Géser, los arqueólogos han encontrado jarras funerarias que contenían restos de infantes, posible evidencia de estos rituales que la Biblia consideraba la máxima expresión de la depravación moral. Pero la iniquidad amorreya iba más allá de los sacrificios humanos. Sus prácticas religiosas incluían prostitución cultural, donde actos sexuales se realizaban en los templos como parte del culto a la fertilidad. Astarte, la diosa de la guerra y el amor, era venerada a través de rituales que combinaban sexo y violencia de maneras que escandalizarían a cualquier sociedad moderna. Estos no eran simplemente ritos primitivos, eran expresiones organizadas de una cosmovisión que había perdido el equilibrio moral. La idolatría era otro aspecto central de su iniquidad. Mientras que la fe de Abraham se basaba en la adoración de un Dios invisible y trascendente,
los amorreos crearon elaborados panteones de dioses visibles representados por ídolos de oro, plata y piedra. Cada ciudad tenía sus deidades patronas, cada familia sus dioses domésticos, creando un universo espiritual fragmentado donde el poder se distribuía entre múltiples fuerzas, a menudo en conflicto entre sí. Socialmente, las evidencias sugieren que la sociedad amorreya había desarrollado sistemas de opresión que incluían esclavitud extrema y explotación de los débiles. Sus leyes, aunque sofisticadas en algunos aspectos, permitían injusticias que contravenían directamente los principios de equidad que más tarde caracterizarían la ley mosaica. La brecha entre ricos y pobres se había vuelto abismal, y los poderosos abusaban sistemáticamente de su posición. Según la narrativa bíblica, Dios esperó pacientemente durante 4 generaciones para que esta corrupción alcanzara su punto máximo. No era capricho divino, sino justicia cósmica. El Creador permitía que la maldad se manifestara completamente antes de actuar. Cuando finalmente llegara el momento de la conquista israelita, no sería mera expansión territorial, sino un acto de purificación moral, la eliminación quirúrgica de un cáncer espiritual que amenazaba con infectar toda la región. Los amorreos se habían convertido, sin saberlo, en el símbolo perfecto de lo que sucede cuando una civilización pierde su brújula moral. El aire del desierto vibra con tensión, mientras una multitud inmensa se acerca a las fronteras del territorio amorrea. Después de 4 siglos de esclavitud en Egipto y 40 años vagando por el desierto del Sinaí, los hijos de Israel finalmente se aproximan a las puertas de la tierra prometida. Moisés, el anciano líder cuyo bastón había dividido el Mar Rojo, ahora enfrenta un desafío diferente: negociar el paso pacífico a través de las tierras que los amorreos habían convertido en su bastión oriental. Imagina la escena desde las murallas de Hesbón, la capital del reino amorrea de Sihón. Los vigías observan con creciente inquietud el polvo que se levanta en el horizonte sur, una nube que no es causada por el viento, sino por los pies de 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Este no es un grupo de refugiados desesperados. Es un pueblo organizado, disciplinado, que marcha con la confianza de quienes creen tener el respaldo divino. Las noticias de sus victorias sobre los egipcios y los amalecitas ya han llegado a oídos de Sihón. Moisés, demostrando la sabiduría diplomática de sus 80 años, envía mensajeros con una propuesta que parece razonable. «Déjanos pasar por tu tierra. Iremos por el camino real, sin apartarnos a la derecha ni a la izquierda, hasta que hayamos pasado tu territorio. No pisaremos los sembrados ni las viñas, no beberemos el agua de los pozos, pagaremos el precio justo por todo lo que consumamos». Era una oferta de tránsito comercial, no de conquista. Los israelitas solo querían cruzar hacia el oeste, hacia Canaán, su destino final. Pero Sihón, el rey amorrea, veía algo más amenazante en esta petición aparentemente inocente. No era solo el tamaño del grupo lo que lo preocupaba, era lo que representaban. Los espías amorreos habían traído informes inquietantes. Este pueblo adoraba a un dios invisible que había humillado a los dioses de Egipto, la superpotencia de la época. Sus relatos hablaban de plagas sobrenaturales, de un mar que se abría en 2, de maná que caía del cielo. ¿Qué clase de poder respaldaba a esta gente? La decisión de Sihón de rechazar el paso no era solo política, era existencial. En su mente, permitir que Israel cruzara sería como admitir que el Dios de ellos era superior a Baal y Astarte, las deidades que legitimaban su reino. Era un guardián celoso de un orden establecido que veía en Israel no solo una amenaza militar, sino una revolución religiosa que podría desestabilizar todo su mundo. Al reunir su ejército y marchar hacia Jahaz para enfrentar a los israelitas,
Sihón estaba sellando no solo su destino personal, sino el de todo su pueblo. La colisión entre dos cosmovisiones estaba a punto de resolverse con espadas y lanzas, donde solo uno de los dos pueblos hermanos semitas sobreviviría para contar la historia. El sol del desierto se eleva como una esfera de fuego sobre las llanuras de Yahaz, iluminando uno de los enfrentamientos más decisivos de la historia antigua. En un lado del campo de batalla, las filas ordenadas de Israel avanzan como una máquina de guerra bien engrasada. En el otro, las fuerzas amorranas de Sihón se despliegan en formaciones que habían sido probadas en decenas de conflictos regionales. Pero esta no es una batalla ordinaria entre ejércitos rivales. Es el choque entre dos destinos, dos visiones del futuro, dos dioses que, según sus respectivos pueblos, no pueden coexistir. Sihón no era un rey cualquiera. Era un conquistador experimentado que había arrebatado este territorio a los moabitas en campañas brillantes que habían expandido su reino desde el río Arnón hasta el Jaboc. Sus guerreros eran veteranos curtidos en batalla, hombres que conocían cada colina, cada barranco, cada ventaja táctica del terreno. Habían construido un reino próspero basado en el control de las rutas comerciales que conectaban Mesopotamia con Egipto y no estaban dispuestos a entregarlo sin lucha. Los cronistas bíblicos narran la batalla con la economía de palabras propia de quienes han visto demasiada violencia. Y salió Sihón contra nosotros, él y todo su pueblo, para pelear en Yahaz. Mas Jehová, nuestro Dios, lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él, a sus hijos y a todo su pueblo. Pero detrás de estas palabras simples se esconde una tragedia épica. Imagina el estruendo de las espadas chocando contra los escudos, los gritos de guerra en lenguas hermanas, pero ahora enemigas, el polvo rojo de sangre mezclado con arena. La victoria israelita fue total y devastadora. Sihón cayó en el campo de batalla junto con sus hijos, cortando de raíz la dinastía amorreia que había gobernado esta región durante generaciones. Pero la conquista no se detuvo ahí. Los israelitas tomaron todas las ciudades del reino. Hesbón, la capital con sus palacios y templos. Dibón, con sus talleres de artesanos y decenas de pueblos menores que habían prosperado bajo la paz amorreia. Era una victoria que cambiaba no solo el mapa político, sino el equilibrio de poder en toda la región transjordánica. Lo más significativo de esta batalla no fueron las tácticas militares o el botín capturado, sino lo que representaba simbólicamente. Sihón había apostado todo a que los dioses amorreos eran más poderosos que el Dios de Israel y había perdido espectacularmente. Su derrota no era solo militar, era teológica. Para los pueblos circundantes que observaban estos eventos, el mensaje era claro. El Dios invisible de los hebreos había demostrado su supremacía sobre las deidades tradicionales de Canaán. La primera pieza del dominó amorrea había caído, y las ondas de choque se extenderían mucho más allá de las fronteras de este reino destruido. Si la victoria sobre Sihón había sido impresionante, lo que vino después entró en el reino de la leyenda. Al norte del reino conquistado se extendía Basán, una tierra de pastos verdes y ciudades fortificadas gobernada por el más formidable de todos los reyes amorreos. Og, descrito en las escrituras como el último de los refaítas, una raza de gigantes que poblaba la región desde tiempos ancestrales. Su cama, hecha de hierro, medía 9 codos de largo y 4 de ancho, aproximadamente 4 metros por 1, en 8 metros. Un testimonio físico de su estatura sobrehumana que aún se exhibía siglos después en Rabá de los amonitas. Og no era solo físicamente impresionante, era un estratega militar cuyo reino se extendía desde el monte Hermón hasta las fronteras de Galaad,
controlando 60 ciudades fortificadas que convertían Basán en una fortaleza aparentemente inexpugnable. Sus murallas se elevaban como montañas artificiales, construidas con bloques de piedra tan masivos que parecían obra de los antiguos gigantes más que de manos humanas. Cada ciudad era un bastión independiente, capaz de resistir asedios prolongados, y el conjunto formaba una red defensiva que había desafiado a invasores durante generaciones. Cuando las noticias de la destrucción de Sihón llegaron a Basán, Og no huyó ni buscó negociar. Como un león herido que se vuelve más peligroso, el rey gigante reunió todos sus recursos militares y marchó hacia Edrei para enfrentar personalmente a los israelitas. Era una decisión que revelaba tanto su valentía como su orgullo fatal. Og había construido su reino sobre la base de su aparente invencibilidad física y militar. Retroceder ante estos forasteros del desierto habría destruido el mito que sostenía su poder. La batalla de Edrei se convirtió en el enfrentamiento de David contra Goliat, multiplicado por 1000. El rugido de Og se escuchaba por encima del fragor de la batalla, como el bramido de una bestia primordial que se niega a reconocer que su tiempo ha pasado. Sus guerreros lucharon con la desesperación de quienes sabían que no habría segunda oportunidad. Las 60 ciudades fortificadas dependían de esta única batalla para su supervivencia. Pero una vez más, el resultado fue una devastación completa para los amorreos. La muerte de Og marcó más que el fin de un reino, simbolizaba el final de una era. Los refaítas, esos gigantes semimíticos que habían aterrorizado a la región durante siglos, ya no tenían representantes en el mundo. Las ciudades que habían parecido inconquistables cayeron una tras otra como fichas de dominó. Deuteronomio 3 enumera la magnitud de la conquista. 60 ciudades fortificadas, sin contar las aldeas rurales, todas tomadas sin excepción. Era una demostración de poder que enviaba un mensaje inequívoco a todos los pueblos de Canaán. Los días de los antiguos señores de la tierra estaban contados y una nueva era había comenzado bajo la égida del Dios de Israel. 40 años después de las victorias de Moisés en Transjordania, una nueva generación de israelitas se congregaba en las orillas orientales del Jordán, mirando hacia el oeste, donde se alzaba la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Moisés había muerto, pero su sucesor, Josué, era un general experimentado que había aprendido las lecciones de las campañas anteriores. Esta vez, la conquista no sería una serie de batallas defensivas contra reyes que atacaban a Israel. Sería una invasión sistemática y devastadora que cambiaría para siempre el rostro de Canaán. El cruce del Jordán marcó el comienzo de una nueva fase en la historia amorreya. Mientras las murallas de Jericó se desplomaban ante el sonido de las trompetas israelitas y Jai era reducida a cenizas tras una estratagema militar brillante, los reyes amorreos que controlaban el sur de Canaán observaban con creciente horror cómo su mundo se desmoronaba. Ya no se trataba de rumores lejanos sobre victorias en el desierto. Ahora el peligro estaba literalmente en sus puertas, amenazando las ciudades-estado que habían sido el corazón de la civilización amorreya durante siglos. La crisis llegó a su punto culminante cuando Gabaón, una de las ciudades más importantes de la región, traicionó la causa amorreya al firmar un tratado de paz con Israel. Esta defección no era solo una pérdida estratégica, era una grieta en la unidad que podía inspirar otras traiciones. 5 reyes amorreos, Adonisedec de Jerusalén, Joam de Hebrón, Piram de Jarmut, Jafía de Laquis y Debir de Eglón, tomaron una decisión desesperada: formar una coalición militar para castigar a los traidores gabaonitas y, de paso, aplastar de una vez por todas a los invasores israelitas. La escena que se desarrolló en Gabaón superó todas las expectativas épicas.
Cuando los 5 ejércitos amorreos rodearon la ciudad rebelde, Josué respondió con una marcha nocturna que se convertiría en leyenda militar. Sus fuerzas cubrieron la distancia desde Gilgal hasta Gabaón en una sola noche, apareciendo al amanecer como fantasmas del desierto para golpear a los sitiadores por sorpresa. Pero lo que siguió trascendió los límites de la guerra convencional para entrar en el reino de lo sobrenatural. El libro de Josué narra que durante la batalla, el mismo cosmos pareció unirse a la causa israelita. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Ya fuera un milagro astronómico literal, o una descripción poética de una victoria tan completa que parecía haber durado todo el día, el resultado fue catastrófico para la coalición amorreia. Los 5 reyes huyeron y se escondieron en la cueva de Maceda, pero fueron descubiertos, capturados y ejecutados públicamente. Sus cuerpos colgaron de árboles hasta el atardecer, un mensaje brutal para cualquier otro rey que pensara en resistir. La alianza amorreia del sur había sido aplastada de manera tan definitiva que nunca más pudieron organizar una resistencia unificada contra la conquista israelita. La conquista de Josué había sido devastadora, pero no total. Como espinas resistentes que brotan después de un incendio forestal, grupos de amorreos sobrevivieron en las montañas, valles remotos y ciudades que habían logrado resistir el primer embate israelita. Estos remanentes no eran simples refugiados derrotados. Eran guerreros endurecidos por la adversidad, determinados a recuperar lo que consideraban su herencia ancestral. Su resistencia transformaría los siglos siguientes en una época de conflicto constante, donde la línea entre conquistador y conquistado se difuminaba en una danza mortal de supervivencia. El libro de Jueces nos transporta a esta era turbulenta, donde los amorreos restantes se reorganizaron como una fuerza de guerrilla persistente. Ya no podían enfrentar a Israel en batallas campales, pero conocían cada sendero de montaña, cada cueva escondida, cada fuente de agua en un territorio que había sido suyo durante siglos. Desde sus refugios en las regiones montañosas, lanzaban ataques sorpresa contra los asentamientos israelitas, capturaban ganado, quemaban cosechas y desaparecían en la noche como fantasmas vengativos. Pero la verdadera amenaza no venía solo de sus ataques militares, sino de algo mucho más sutil y peligroso: su capacidad de seducción cultural. Los amorreos que permanecieron en la tierra no solo conservaron sus tradiciones religiosas, las ofrecieron como una alternativa atractiva a la ley estricta de Moisés. Sus festivales de fertilidad, con sus rituales sensuales y promesas de prosperidad agrícola, ejercían una atracción magnética sobre los jóvenes israelitas que habían crecido escuchando historias de milagros del desierto, pero que ahora enfrentaban las realidades prácticas de la agricultura y la vida sedentaria. Los matrimonios mixtos se convirtieron en el arma más efectiva de los amorreos supervivientes. Cuando un joven israelita se casaba con una mujer amorreia, no solo estaba tomando una esposa, estaba abrazando toda una red de relaciones familiares, obligaciones sociales y, inevitablemente, prácticas religiosas. Los hijos de estos matrimonios crecían bilingües y biculturales, igualmente cómodos adorando a Yahvé en el tabernáculo y a Baal en los lugares altos. Esta asimilación gradual era más devastadora para la identidad israelita que cualquier ejército amorrea había logrado jamás. La ironía histórica es palpable. Los amorreos, que habían fracasado en derrotar a Israel por la fuerza, ahora amenazaban con absorberlo a través de la seducción cultural. Generaciones enteras de israelitas crecieron con una identidad híbrida, manteniendo el nombre de Abraham mientras practicaban los rituales de Astarte. Era una victoria póstuma,
para un pueblo que había aprendido que a veces la supervivencia requiere transformarse en algo completamente diferente, incluso si eso significaba volverse invisible dentro de la cultura que los había conquistado. Cambiemos de las páginas polvorientas de textos antiguos a los modernos sitios de excavación, donde arqueólogos armados con brochas finas y herramientas de precisión han comenzado a desenterrar los secretos físicos de la civilización amorreia. En lugares como Hazor, Laquis y Gezer, cada capa de tierra removida revela nuevos capítulos de una historia que había permanecido enterrada durante milenios. Lo que están encontrando no solo confirma muchos aspectos de la narrativa bíblica, sino que añade dimensiones completamente nuevas a nuestra comprensión de quiénes eran realmente estos antiguos rivales de Israel. En Tel Hazor, el sitio arqueológico más grande de Israel, las excavaciones han revelado una ciudad amorreia de la Edad del Bronce Medio que era verdaderamente impresionante. Las murallas defensivas se elevan aún hoy a alturas que impresionan a los visitantes modernos, construidas con una técnica de ingeniería que rivalizaba con las mejores fortificaciones de Mesopotamia. Pero lo más fascinante son los palacios y templos que muestran una fusión arquitectónica única, elementos mesopotámicos traídos por los amorreos originales, mezclados con técnicas de construcción cananeas locales, creando un estilo distintivo que gritaba poder en cada piedra tallada. Los arqueólogos han desenterrado evidencias inquietantes que validan las acusaciones bíblicas sobre las prácticas religiosas amorreia. En Gezer, por ejemplo, se han encontrado altares que muestran signos de haber sido utilizados para sacrificios que van más allá de los animales tradicionales. Jarras funerarias que contienen restos de niños, enterradas en las fundaciones de edificios importantes, sugieren que los sacrificios infantiles no eran solo propaganda bíblica, sino una realidad horrible que formaba parte de sus rituales de construcción más sagrados. La cerámica amorreia cuenta su propia historia fascinante. Los fragmentos encontrados en múltiples sitios muestran una evolución estilística que refleja su viaje desde Mesopotamia hasta Canaán. Las primeras piezas mantienen los patrones geométricos típicos del este, pero gradualmente incorporan motivos locales cananeos, creando un registro material de su proceso de aculturación. Más intrigante aún, muchas de estas cerámicas contienen inscripciones en una escritura que mezcla elementos cuneiformes con protoalfabéticos, evidencia de que los amorreos fueron innovadores lingüísticos que contribuyeron al desarrollo de los sistemas de escritura que eventualmente producirían el alfabeto hebreo. Quizás el descubrimiento más revelador ha sido la evidencia de destrucción masiva en múltiples sitios amorreos, que data precisamente del período de la conquista israelita descrita en la Biblia. Capas de ceniza, armas abandonadas y esqueletos en posiciones que sugieren muerte violenta pintan un cuadro de ciudades prósperas que fueron súbitamente destruidas y abandonadas. Estos hallazgos no prueban cada detalle de la narrativa bíblica, pero sí confirman que algo catastrófico ocurrió en el mundo amorrea exactamente cuando la Biblia dice que Israel estaba conquistando la tierra. La arqueología está proporcionando el trasfondo material para una de las historias más dramáticas de la antigüedad. Hacia el año 1600 a.C., mucho antes de que Israel emergiera como una fuerza en Canaán, el gran imperio amorrea ya había comenzado su lento pero inexorable declive. Como un castillo de arena magnificente que se desmorona gradualmente bajo las olas incesantes, las diversas ramas de la civilización amorreia enfrentaron presiones que terminarían fragmentando su poder y dispersando su influencia por todo el Medio Oriente. Era el comienzo del fin de una era que había visto a los nómadas del desierto convertirse en los señores de Babilonia
y los arquitectos de códigos legales que influenciarían la jurisprudencia durante milenios. Las invasiones hititas desde el norte fueron como un martillo que golpeó el corazón del poder amorrea en Mesopotamia. Los hititas, un pueblo indoeuropeo con tecnología militar superior, especialmente en el uso de carros de guerra tirados por caballos, barrieron las defensas amorreya como un huracán arrasa con una plantación de caña. Babilonia, la joya de la corona amorreya, cayó ante el rey hitita Mursili I en 1595 a.C., poniendo fin abruptamente a la primera dinastía babilónica que había gobernado durante más de 3 siglos. Simultáneamente, desde el este llegaron los casitas, un pueblo montañés que había estado sirviendo como mercenarios en los ejércitos amorreos, pero que ahora reclamaba el poder para sí mismos. Era una ironía cruel. Los amorreos, que una vez habían sido forasteros que conquistaron desde adentro, ahora veían cómo otros forasteros empleaban exactamente la misma estrategia contra ellos. Los casitas no destruyeron la civilización babilónica, simplemente se apropiaron de ella, convirtiéndose en los nuevos señores de una cultura que los amorreos habían construido con tanto cuidado. En Canaán, el declive fue más gradual pero igualmente definitivo. Sin el respaldo del imperio mesopotámico, las ciudades-estado amorreya perdieron su ventaja tecnológica y militar. Se volvieron más vulnerables a las presiones de pueblos vecinos como los egipcios desde el sur, los asirios desde el este y eventualmente los misteriosos pueblos del mar que trajeron caos a toda la región mediterránea oriental. Cada crisis debilitaba un poco más la cohesión amorreya, transformando lo que una vez había sido una red de ciudades aliadas en una colección de entidades aisladas, luchando por su supervivencia individual. Pero quizás el factor más devastador en su declive fue la misma característica que inicialmente había sido su fortaleza: su capacidad de adaptación e integración. Los amorreos habían sido tan exitosos asimilando otras culturas que eventualmente perdieron su propia identidad distintiva. Se fusionaron tan completamente con los cananeos, arameos y otros pueblos semitas que para el tiempo de la conquista israelita, amorrea se había convertido más en una designación geográfica que en una identidad étnica específica. Habían ganado el mundo pero perdido su alma, una lección que resonaría a través de los siglos sobre los peligros de la asimilación cultural completa. En las bibliotecas polvorientas de universidades modernas y en los laboratorios de carbono 14 de institutos arqueológicos, los amorreos viven una segunda vida como sujetos de debate académico intenso. ¿Fueron realmente los gigantes malvados que describe la Biblia o eran simplemente otra cultura antigua atrapada en el lado equivocado de la historia? Esta pregunta no es meramente académica. Toca el corazón de cómo interpretamos los conflictos culturales, tanto antiguos como modernos, y cómo las narrativas de los vencedores moldean nuestra comprensión del pasado durante milenios. Los historiadores modernos han comenzado a pintar un retrato mucho más matizado de la civilización amorreya. Lejos de ser simples bárbaros brutales, emergen como una cultura sofisticada que hizo contribuciones significativas al desarrollo de la civilización humana. El Código de Hammurabi, con sus 272 leyes detalladas que abordan todo desde el comercio hasta los derechos de las mujeres, revela una sociedad preocupada por la justicia y el orden social. Sus innovaciones en agricultura, arquitectura y comercio internacional establecieron precedentes que influenciaron culturas posteriores durante siglos. Sin embargo, la arqueología también ha confirmado aspectos más oscuros de la cultura amorreya que validan parcialmente las acusaciones bíblicas. Los descubrimientos en sitios como Cartago,
una ciudad cananea fenicia con raíces culturales similares, han proporcionado evidencia inequívoca de sacrificios infantiles rituales. Los tofets, o cementerios de niños sacrificados, contienen miles de urnas con restos cremados de infantes, acompañados de inscripciones que explícitamente se refieren a estos niños como ofrendas a los dioses. Esto no justifica necesariamente la conquista israelita, pero sí sugiere que los conflictos culturales del mundo antiguo tenían dimensiones morales reales que van más allá de simples disputas territoriales. La rivalidad entre Israel y los amorreos ha adquirido resonancia contemporánea en un mundo que lucha con preguntas sobre diversidad cultural, relativismo moral y conflictos religiosos. Algunos interpretan la narrativa bíblica como una justificación divina para el genocidio, mientras otros la ven como una historia sobre la necesidad de mantener la integridad moral en un mundo que constantemente presiona hacia la asimilación de valores destructivos. Estas interpretaciones modernas revelan tanto sobre nuestras ansiedades contemporáneas como sobre los eventos históricos que pretenden explicar. Para el documentalista moderno que busca dar vida a esta historia antigua, los amorreos ofrecen una narrativa rica en paradojas y lecciones atemporales. Fueron innovadores que se convirtieron en tradicionalistas, conquistadores que fueron conquistados, adaptadores que perdieron su identidad en el proceso de adaptación. Su historia es un recordatorio de que en la gran tapizaria de la historia humana no hay villanos unidimensionales ni héroes perfectos, solo seres humanos complejos navegando las corrientes traicioneras del cambio cultural y la supervivencia colectiva. Su legado final puede ser precisamente esta complejidad moral. Nos enseñan que la historia no es un cuento de hadas con finales claros, sino una serie continua de elecciones difíciles donde cada cultura debe decidir qué valores está dispuesta a sacrificar por la supervivencia y qué principios son tan fundamentales que vale la pena morir por ellos. En un mundo moderno que enfrenta preguntas similares sobre identidad cultural, tolerancia religiosa y supervivencia civilizacional, los ecos de la antigua rivalidad entre Israel y los amorreos continúan resonando con una relevancia inquietante y profundamente humana.